Muchas gracias. Buenos días, Julio César Cueva, abogado penalista. ¿Cómo está Buen usted? día. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días. Muy bien, sé que tiene una agenda ya comprometida con otros medios. Vamos a ir rápido en dos temas fundamentales. Con El todo primero, gusto. sobre la polémica implementación, ¿no?, de la castración química aquí en el país. Muchos entendidos hablan de que esta es una propuesta que deviene de la presión social, ¿no?, y de una acción que tenga que ver con darle respuesta a la ciudadanía en el sentido de cómo debe de sancionarse a un violador y qué condenas debe de tener. Y se analiza si los marcos legales, referenciales, ¿no?, están condicionados a la aplicación de esta ley. Entonces, conocer el procedimiento y entender cómo es la aplicación es nuestro propósito el día de hoy con esta entrevista con el penalista Julio César Cueva. Julio César, bienvenido. Gracias nuevamente. Buenos días. A ver, todas las reformas en materia penal en el mundo entero siempre obedecen a algún tipo de situación que genera presión social, porque el derecho penal no es cualquier cosa. ¿Okay? En estos momentos, pues muchos dicen que la coyuntura es lo que ocurre con un asambleísta, pues a raíz de un caso de estos. Pero una situación que viene dándose todos los días durante muchos años, tanto así que la propuesta del presidente habla de 70.000 denuncias de violación al año, de las cuales el 75% por lo menos involucra a niñas, niños y adolescentes. Ya, una ¿Okay? cosa es presión social y otra cosa es que responda a una venganza social también. La gente Bueno, demanda que a un violador debe sancionarse lo que debe. la venganza social en nuestro medio es permanente. Usted ve que la gente porque le arranchan un celular quiere ya que se implemente la cadena perpetua, la pena de muerte y le corten además los brazos. Le corte los brazos, Pero claro. es que el legislador y el colegislador no pueden pues siempre satisfacer lo que la gente quiere, porque si no, pues lo que habría es para todos los delitos y para cosas que normalmente no son delitos, pena de muerte directa, ¿Y sin cómo juicio, se sin nada. satisface esa venganza social? Dicen que se lo Bueno, hace a través de un populismo punitivo, aumentando penas. bueno, es que de hecho la consecuencia de esa excesividad en la exigencia social de que hayan penas más altas y sanciones más severas es lo que genera lo que se llama pues el punitivismo, es casi que un punitivismo clientelar, básicamente. Ese Correcto. es el populismo penal. Pero, Correcto. ¿Y dónde quedaría la rehabilitación y la reinserción social del infractor? Que está a eso ver, concebido en nuestro marco legal. sí, está concebido, pero eso es una gran mentira, porque ni A ver, siquiera veamos. al que roban lo rehabilitan. Ahora, hay que tener claro que el violador no es un delincuente común. Usted si le pregunta a alguien que roba, le va a decir probablemente es que no tenía para comer, es que no sé hacer nada en la vida. A ese hombre o mujer, si usted le enseña mientras está preso a algún arte, ciencia u oficio, ¿verdad? Cuando salga probablemente va a poder hacer algo, ya no necesita robar. Que usted jamás va a escuchar a un violador decir, no es que como tenía hambre fui y violé a una niña. Eso no pasa. ¿Ok? Porque no es normal sentirse deseo sexual cuando uno ve a una niña, a un niño o un adolescente. Eso no es normal. Violarlo, evidentemente, tampoco es normal. Esta persona tiene un problema en su cabeza, que es de distintas naturalezas. A ese hombre, si usted lo pone durante 5, 10, 15, 20 años a hacer manualidades como aquel que roba, no es que va a generar ningún cambio porque su problema no está en las manos, ¿ok? Ni en el hecho de no tener trabajo. Entonces, lo que se necesita, si usted lo quiere mal llamarlo en este caso concreto, rehabilitar, es tener un programa integral de salud mental que no lo tiene, para que comprenda la problemática de su situación. O Pero no sea es porque que usted lo va a rehabilitar, porque este hombre en la vida se va a rehabilitar. la Él no puede violación, contener entonces el el impulso. violador, no, su arma no está en el órgano, sino en su psiqui. Está psicosocialmente condenado a ser reincidente y a mantener eso como práctica de satisfacción. Sí, señor, porque resulta que él eso no lo puede controlar, es como el adicto, pues no, si no no fuera, Perfecto. si no no fuera adicto, pues. Por eso es que yo siempre digo, me habrá escuchado usted, la gente se droga con o sin tabla, porque la adicción es justamente el no poder contener ese impulso. ¿Okay? Entonces, ese problema es el que tenemos, no podemos contener el impulso. Ya, Entonces, al violador le ocurre exactamente lo mismo. y Al entonces violador le está ocurre exactamente lo mismo. correcto. Entonces la castración química, ¿no? No constituye una medida eficaz para enfrentar las causas estructurales de la violencia sexual. La castración típica tiene varios problemas. Primero que con el paso del tiempo genera por lo menos 10 problemas, entre esos cardíacos, óseos, diabetes, etcétera, etcétera. Ya. Primero. Segundo, se baje. Tercero, la aplicación de esto
dura como más o menos entre 30 días y 3 meses. Significa que tiene que ponérsela por lo menos 4 o 5 veces al año, si no es más. El tratamiento es costoso, pero además de eso, digamos las cosas como son en nuestra realidad. En los hospitales no hay ni para el paracetamol. Claro, Usted cree, entonces imagínese esto, usted afloja a alguien después de cumplir su pena, lo deja en la calle, le obliga a ponerse el medicamento, va al hospital del Ministerio de Salud o al SNAI y le dicen, ¿sabe qué? No tenemos, regresa en un mes, pero en ese mes ya violó, pues. Entonces la pregunta es, ¿a quién meto preso? Demando al Estado, lo vuelvo a meter preso a él, pero yo me sometí a lo que ustedes me dieron, el medicamento no lo tenían ustedes, yo plata para esto no tengo, ¿verdad? Como Entonces, siempre, se aprueban las leyes, se hacen la reforma y no tienen presupuesto. sí. Ahora, la propuesta del presidente es viable, es peleable, pero pienso yo que la Corte, para poder darle viabilidad, va a tener que condicionarla a una norma que está garantizada en la Constitución, que está protegida en la Constitución, que es el consentimiento informado. Porque cualquier cosa que tenga que ver con salud, ¿verdad?, requiere del consentimiento informado, ¿verdad? Hay muchos derechos, no solamente el de tratos crueles, inhumanos y degradantes, no. El del consentimiento informado, el derecho a la salud, el derecho a tener una integridad física, psíquica y sexual. O sea, son muchos derechos los que están en juego aquí. De tal manera que creo yo que la Corte, para viabilizar la propuesta del presidente, que son dos, ¿verdad? La primera es lo de la castración, va a tener que condicionarlo a que la persona consienta libre y voluntariamente someterse al procedimiento. Ustedes me dirán, ¿cómo hace eso un violador? Con toda seguridad no lo va a hacer. Bueno, si usted le ofrece reducirle un porcentaje de la pena a cambio de que voluntariamente se someta, probablemente lo va a pensar, pero obligatoriamente va a ser muy difícil. Más aún, si ya se sabe hoy, porque estos tratamientos se han usado para otras cosas de hace más de 50 años, ¿verdad?, que esto trae problemas de salud. Lo que van a terminar ocurriendo es que van a terminar demandando al Estado, ¿okay?, por los problemas de salud y por las secuelas. Ahora bien, la segunda parte, que es esto del registro, eso no tiene un problema de constitucionalidad, porque tiene dos condiciones importantes que le restan ese peso inconstitucional si fuera del caso. El uno, que es un registro confidencial, y por lo tanto protegido por la ley de datos, y dos, que solo lo puede pedir el titular, de tal manera que no tiene un problema. Pero hay un pronunciamiento del 2019 de la Corte Constitucional sobre este listado de violadores, este registro de violadores, que prácticamente dijo que violaba derechos humanos y también acuerdos internacionales. A ver, pero es que la propuesta del 2019 no contenía la confidencialidad, era prácticamente un registro público. Esa pequeña palabra hace la diferencia aquí. Hace la diferencia. Sí, señor. O sea que tenemos una lista, pero no la podemos conocer. No, pues es que usted no la necesita conocer. Quien la necesita conocer es, por ejemplo, el centro educativo. ¿Qué es lo que debería ocurrir aquí? A ver, yo necesito conocer la cara de los violadores que están en esa lista. ¿Qué debo hacer? ¿Mandar un afiche, pegarlo en todos los colegios, escuelas y mandarle en la casa de cada familia? No, porque lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, los colegios, para poder contratar al guardián, al jardinero, al piscinero, al profesor, al de educación física, al personal administrativo, a cualquier persona, y no solo los colegios, los jardines de infantes, los centros recreativos, los gimnasios, todos, habrá que hacer una lista, ¿verdad? Para poder contratar a esta persona le van a pedir, así como usted recordará que hace años le pedían el récord policial, le van a decir, por favor, como estamos en la lista de aquellos que tienen esto, tienen que cumplir con esto, por favor vaya y pida el certificado, no sé, habrá que ver a qué entidad se lo encargan, que diga que usted está, no va a decir que usted es violador o no, lo que va a decir es que usted está habilitado para ser contratado en un centro educativo. Ejemplo, si yo quiero ser funcionario público, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a la Contraloría que me dé una certificación que diga que yo no le debo al Estado. Tengo que llevar una certificación que diga que no debo pensiones alimenticias. Tengo que ir a pedir una certificación a la Contraloría, al Ministerio del Trabajo que diga que estoy habilitado para ser funcionario público. Aquí en un colegio me van a pedir, o en una universidad, que lleve un certificado que diga que yo estoy hábil o que soy hábil o apto para ser contratado por el colegio. Esto debe tener un código QR para que el colegio pueda escanearlo, como hacían los exámenes, los certificados del COVID, y verificar que no es falso. De tal manera que, es más, mañana o más tarde una empresa podrá libremente implementarlo y decir, yo solo contrato aquí a aquellos que me traigan eso. Entonces, si usted quiere trabajar ahí, le va a tener que llevar el documento, y si no se lo lleva, no lo contratan. Y eso es una forma en que la sociedad se protege también. Correcto. ¿Qué aporta, Julio César, el estado de necesidad como figura
¿qué le digo yo? Urgente, única, especial, en el sentido de que vivimos una realidad donde tenemos que frenar esta lacra social, ¿no? Y bueno, y en ese momento la Corte Constitucional debería mirar la urgente necesidad de alguna manera, de mitigar estos impactos de este ejército de violadores que se han presentado aquí en el país. Bueno, yo pienso que la Corte va a hacer lo correcto. La Corte va a hacer su trabajo. El trabajo de la Corte no es complacer al vulgo. El trabajo de la Corte es contrastar lo que se propone con lo que dicen las normas constitucionales, con lo que dice el bloque de constitucionalidad, que está conformado, entre otras cosas, por los convenios internacionales en derechos humanos, por las sentencias de la Corte Interamericana, por las opiniones consultivas, ¿verdad? Y va a decir, ¿saben qué? Esto, que es lo que se conoce como una constitucionalidad condicionada, esto es viable en la medida en que se requiera de la persona un consentimiento informado. Y con eso Correcto. salva la propuesta presidencial. ¿Qué tiene que hacer el legislador cuando vaya? Reformar la norma para que diga, la violación tendrá una pena de 19 a 22 años. Inciso segundo, si la persona condenada, libre y voluntariamente, previo consentimiento debidamente informado, aceptar y someterse a cualesquiera de los tratamientos de castración química o XXX que el Estado ofreciere, ¿verdad? Podrá reducir hasta en un X% su pena, sujeta a, y entonces ahí viene un reglamento para el cumplimiento de esto, Correcto. y también un inciso tercero que diga que si usted incumple, regresa a cumplir lo que se ahorró, más el juicio por incumplimiento y cosas por el estilo. Entonces hay forma de hacerlo, manteniendo la constitucionalidad. Pienso que eso es lo que la Corte finalmente va a hacer. En el segundo caso no tiene nada que hacer porque ahí no hay ningún problema de Correcto. Y constitucionalidad, en mi para los opinión. violadores se puede aplicar la exigibilidad de la detención preventiva, del encarcelamiento preventivo. Para cualquier persona, siempre y cuando haya una formulación de cargos, porque algo que también hay que decir, y es importante, es que en esas estadísticas, alarmantes por cierto, hay un número muy importante de denuncias falsas. Ahora, imagínese una persona obligada a una castración química no siendo un violador, pues un sistema que tiende muchas veces a condenar sin pruebas por la presión mediática o social. Esto no es cualquier cosa, es que una de las razones entre las cuales, más allá de los convenios, por las cuales el Ecuador no puede tener pues pena de muerte, porque el Ecuador no es un sistema seguro. Incluso en países en donde los sistemas son seguros, hay personas que viven cadenas perpetuas y después de 35 años se descubre que no cometieron el delito, y eso pasa todos los días. Ahora ya muertos, imagínense. Entonces, Correcto. hay que tomar en cuenta esto también. Julio César, nos quedan pocos minutos, pero quiero no perder la oportunidad para tener su criterio respecto a la propuesta de declaratoria de emergencia en el sistema judicial. ¿Qué es lo que está en emergencia en el sistema judicial y cómo tenemos que contrarrestar y crear un sistema de justicia que realmente se empodere en la ciudadanía y que retome de alguna manera el factor confianza y credibilidad en la gestión de quienes administran la justicia en el país? Bueno, yo diría que es la sociedad entera la que está en emergencia. No solo La el sistema sociedad, judicial, la sociedad está en toda emergencia. la estructura. Necesitamos un nuevo contrato social, eso es evidente. La justicia, la gente cuando habla de justicia habla de los jueces que se corrompen, hablan de los fiscales Sí. que se corrompen, que los hay, pero también hay los Habla de la honestos. puerta giratoria, Pero todo. nunca, sí, pero nunca hablamos de los abogados en libre ejercicio, que son el enlace entre que pone la plata el particular, del cual tampoco hablamos, ¿verdad? Sí. Y el juez que se corrompe, de los abogados que viven solo para esto, que su único ejercicio, entre comillas, profesional, entre comillas, es andar buscando gente que quiera corromper el sistema para ir a buscar al juez o al fiscal que se quiera corromper. Y de eso no hablamos nunca. Y yo le soy muy sincero, yo no sé si el Ecuador está listo para una justicia independiente, porque todo el mundo cacarea eso para el final del camino. Pregúntele al que está acostumbrado a accidentarse andando borracho, si quiere un juez que le diga usted un borracho que causa accidente va a ser preso 15 años, no quiere. Que le diga usted reo de hurto porque se volcó el camión y en vez de ayudar fue y se robó las colas, tampoco quiere. Entonces el ecuatoriano quiere un juez que lo pueda comprar, esa es la verdad. Entonces Bueno, nosotros para eso no estamos preparados. Pero si queremos hablar de eso, la emergencia del sistema debe empezar por la digitalización del sistema, que yo pueda, por ejemplo, poner y buscar en el sistema y hacer que la inteligencia artificial compare las resoluciones de un juez en varios casos concretos, análogos, y pueda determinar qué raro que este juez aflojó a esta gente aquí y en las mismas circunstancias no aflojó a este de acá. ¿Y cómo es que piensa esto aquí? Y también poder decir, solo con los datos, a ver, pero siempre el mismo juez, siempre con el mismo fiscal, siempre con las mismas partes, qué raro. Claro, salvo en los casos en donde siempre solo hay un juez
y siempre solo hay un fiscal. Pero ahí tiene que haber un organismo de control, sí, ¿no es cierto? Señor, pero el organismo de control no existe, porque el organismo de control es más bien un organismo que está pendiente de ver, hay bulla en las calles, bueno, vamos votando 3, 4 jueces. Claro. Pero ahí hay un pocotón de jueces que deberían estar votados y no los han votado. Y probablemente las típicas injusticias de que alguien le presente una denuncia al juez porque no le gustó la resolución, pero el juez no ha hecho nada. Y se la tienen ahí guardada para cuando ese juez no sea obediente, sacársela y para votarlo y después decir, pero no tiene nada que ver Julio César, con el caso político de acá. Si el problema de la crisis a nivel de justicia es un problema estructural, que todos lo conocemos y usted lo está analizando perfectamente bien, la alternativa a la salida, ¿qué es ir a una constituyente? Y usted habla de un nuevo contrato social. Solo con una nueva constitución se puede generar un nuevo contrato social. Sí, señor, pero no puede estar conformada por políticos. Y uno de los primeros cambios que usted tiene que hacer, si hablamos a nivel de justicia, es cambiar la conformación del Consejo de la Judicatura. No puede tener una conformación política. Vaya a ver esas ternas. Vaya a ver esas ternas. Esas ternas no tienen de técnico absolutamente nada. Esto es como que usted quiera poner de mecánico en un taller a alguien que sabe cualquier cosa menos de mecánica. Pues. Correcto. Los políticos son un mal necesario. Son ellos los que hacen las leyes y la aprueban. ¿Qué hacemos? ¿Cómo separamos la política de la justicia? O viceversa. Bueno, es que si la sociedad genera suficiente, es que si la sociedad genera suficiente presión y ya se ha visto que así funciona, los políticos en cierta forma se enderezan y si no se enderezan por lo menos no se desvían tanto. Pero si nosotros como ciudadanos no respaldamos cosas como esta, esto no va a cambiar nunca. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es exigir que un consejo de la judicatura esté conformado por gente técnica que sepa, ¿verdad? Otra cosa que usted va a requerir es tecnología, otra cosa que usted requiere es presupuesto. Usted gasta en unos elefantes blancos que donde no funcionan ni los aires acondicionados, no se diga los baños, cuando usted probablemente mucho menos requiere para tener expediente judicial electrónico, que yo no entiendo por qué no funciona, que le permite a usted tener a los jueces tal como estamos nosotros en el mundo digital, para que nadie sepa dónde yo estoy y no me puedan ir ni a amenazar ni a corromper. Pero claro, el día que eso ocurra se acaba la corrupción y que resulta ser que todo el mundo quiere ser gerente propietario de la justicia. Así es, Julio César, pero ninguno de los procesos para designación de jueces funciona, todos se quedan truncados. ¿Qué pasa en el país? No se puede seleccionar, no se puede nombrar. ¿Qué pasa en el país? Por lo que decimos, el problema es el contrato social, porque a ver, nuestros jueces, nuestros fiscales, todos los que participan en estos procesos, ¿de dónde son? No son daneses, pues, no son británicos, pues si no fuera otro el cantar. Son ecuatorianos salidos de nuestras escuelas, de nuestras malas costumbres, de nuestra sociedad. Entonces, esos son el que usted ve en la calle haciendo lo que le da la gana, ese es el que va y vota. Ese no vota por el que piensa que eso no se puede hacer, vota por el que piensa que eso está bien hacerlo. Entonces el ecuatoriano también tiene que ser consciente que gran parte de nuestros problemas somos nosotros mismos, porque esos jueces importados no son, esos seleccionadores de jueces importados tampoco son. Bueno, fuera, otro sería el cantar. Correcto. Julio César, y para terminar, sé que está usted apretado con su agenda. El gobierno nacional a través de su vocera ha dicho que ha cumplido el deber cumplido en el tema de la extradición de Fito. Para la ciudadanía, para el gobierno esto implica un triunfo en términos de la lucha contra el crimen organizado de narcotráfico. Pero para el ciudadano que todos los días sigue viendo que secuestran y matan a la gente y vacunan a sus negocios, ¿qué representa este hecho en el conocimiento y en lo procesal? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo se desarrolla? A ver, lo de Fito es un mensaje claro de que el Estado ecuatoriano está en una lucha frontal sin tregua y sin acuerdos, o por lo menos sin acuerdos por debajo de la mesa u ocultos, ¿verdad?, contra el crimen organizado, más de lo que yo vi hacer a los dos gobiernos anteriores, y eso hay que decirlo, con leyes que probablemente sí tienen muchos problemas de constitucionalidad, pero por lo menos algo se está queriendo hacer. Yo no vi eso hacer a los dos gobiernos anteriores, por lo tanto, rescato eso del gobierno actual, que tiene que ajustar su equipo jurídico en materia constitucional, evidentemente. La gente tiene que entender que este es un problema multifactorial, que tiene no menos de 20 a 25 años forjándose y que por lo tanto pues no se va a resolver en 25 meses, ¿ok? Que requiere también de la colaboración ciudadana, porque gran parte de las cosas que pasan porque la gente no denuncia, y hay una línea, y no hay excusa porque hay una línea para hacerlo de forma anónima, la gente no colabora, el sistema sí permite que haya protección a las personas,
pero la gente no colabora. La gente quiere que para que le resuelvan su problema le pongan un policía en la casa, un policía afuera, uno que lo acompañe, uno para cada familiar y otro en el trabajo, y así no funciona. Entonces, este es un problema en donde el Estado está tratando de hacer algo, pero desgraciadamente es como una enfermedad. Si usted a una enfermedad la maquilla y deja que crezca, y cuando ya se da cuenta que, pues, que el maquillaje no le va a resolver el problema, y viene un médico y le dice, tú necesitas un tratamiento agresivo, ese tratamiento es duro, ese tratamiento es costoso, ese tratamiento es difícil, pero sobre todo no es de corta, sino de larga data. Y eso es lo que tenemos que entender. Esta es una lucha multifactorial. Esto no solo es metiendo presa a la gente, esto no solo es incautando balas, es también y sobre todo, y ahí sí he criticado mucho al gobierno, atacando directamente el músculo financiero de esta gente. ¿Por qué? Porque cómo se compra corrupción, balas, sicarios con plata. ¿Qué es lo que, cuál es el común denominador? La plata. ¿Qué tiene que atacar? La plata. Y eso no está sucediendo en la medida y en la proporción en que debería de ocurrir. Pero no puedo desconocer que algo se quiere hacer en todos los sentidos y eso es rescatable. Pero, Julio César, algo se quiere hacer. Este no es un problema de voluntad de que quiero hacer algo poco, mucho o menos. Lo que Es un ocurre es que el problema que hay que presidente no resolver. lo puede hacer directamente. Cuando digo algo se quiere hacer es que requiere pasar por una asamblea. Tiene un Claro, problema de que tiene que pasar en algunos casos por un tamiz constitucional. No es un asunto de voluntad. Yo estoy convencido que si el presidente pudiera hacerlo de manera directa, sin tener que no sé, consultar a nadie, otro fuera el cantar. Pero correcto. desgraciadamente, entre comillas, vivimos en un Estado social democrático de derechos y de justicia y tenemos independencia de poderes, por lo menos todavía en gran medida. Y entonces, pues el presidente, le guste o no, tiene que pasar por la otra rama de los poderes del Estado, que es el Ejecutivo, y por una de control constitucional, que es la Corte Constitucional. Pero Pero el presidente en ciertas cosas sí está atado de manos. un Estado de derecho que se ha convertido en un Estado de hecho y de injusticia. Evidentemente. Pero lo que ocurre es que el Estado no puede combatir las injusticias con más injusticias. El Estado no puede cometer delitos para probar o para contrarrestar delitos. El Estado tiene que ser un ejemplo. Y algo que tiene que además tener claro la gente es que el Estado siempre pelea en desventaja. Y usted se da cuenta cuando usted tiene claro que el policía no puede entrar a un local disparando, caiga quien caiga. Tiene que tener un procedimiento porque no puede. El delincuente entra disparando y no le importa quién mata. Entonces el Estado siempre está en desventaja. Entonces no es una pelea equitativa, no es una pelea fácil, ¿verdad? Y yo repito, algo se está queriendo hacer, pero el presidente desgraciadamente tiene limitaciones y las tiene que tener porque así funciona un Estado de Derecho. Si esto fuera un Estado policial, tuviéramos el estadio modelo y todos los estadios del país repletos de personas, probablemente muchas inocentes por el hecho de tener un tatuaje, por el hecho de ser pobres, ¿verdad? Entonces, estas normas de las que a veces no nos gustan, nos están protegiendo, solo que no nos damos cuenta porque todavía los presos no somos nosotros. Correcto. Ahora, Julio César, ¿qué esperamos de la justicia de Estados Unidos el momento del procesamiento de esta extradición respecto a esta colaboración que tiene que haber por parte de Fito y la justicia en Estados Unidos? ¿Qué espera A el ver, país? Porque aquí no se ha podido desentrañar toda una estructura criminal, ¿no es cierto? Y también estructura de narcoterrorismo. Esperamos que tal vez ahí se descubran muchas cosas que todavía acá estamos en pañales, que todavía no hemos descubierto eso de va a estas suceder. estructuras criminales. A ver, Fito durante muchos años estuvo acostumbrado a verle la cara a la justicia. Por primera vez va a ver la cara de la justicia. Porque Correcto. allá él va a enfrentar a un fiscal de verdad, a un juez de verdad, con una pena de verdad, en una cárcel de verdad, con condiciones penitenciarias de verdad, o en donde se va a dar cuenta que su dinero no vale nada. Pero él sí tiene algo que vale oro en polvo y es información. Allá en los Estados Unidos lo van a sentar, que yo pienso que hay un preacuerdo, porque de lo contrario no se hubiera allanado a la extradición, y pienso que parte del preacuerdo es que él va a llegar a declararse culpable, con lo cual ya va a tener una reducción importante de sentencia. Ahora, cuando él se siente y le diga, mira, te vas a ahorrar tantos años y vas a poder salir en 30, de los iniciales y mínimos 70 que le tocan, que es básicamente a su edad es la muerte, él va a empezar a decir todo lo que tenga que decir, porque allá todos cantan. Fíjese usted que justo el viernes que él tuvo su audiencia, Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, cantó como tenor. Pero es que allá nadie se resiste porque las penas son de 100 años, 150 años, perpetuas, en Carlos Leder, condiciones colombiano también. en condiciones de prisión verdaderas, no a las que ellos están acostumbrados. El caso de Leder es especial porque Leder tenía 235, porque él no delató a nadie, y en mitad del camino, para su suerte, agarraron a Noriega,
y él era justamente quien había negociado con Noriega los beneficios que Panamá les dio durante el gobierno de Sí, al cartel de Medellín. Entonces los norteamericanos le fueron a tocar la puerta y le dijeron, mira, que de 2.35 quedemos en 32, incluidos los que ya has cumplido, declara contra él, danos toda la información, y él en efecto pues dijo, esta es mi oportunidad, la aprovechó, hoy es un hombre libre que vive en Alemania, pero eso no se da todos los días. Entonces creo que cuando él llegue va a empezar a hablar. Eso va a generar juicios en Estados Unidos, eso va a generar investigaciones en el Ecuador y probablemente en otros países de donde, por ejemplo, él recibía la droga o las armas y los países a donde la enviaban, entre los cuales van a estar algunos de la Unión Europea. De tal manera que esto va a tener connotaciones globales. La sospecha de que políticos y empresarios, grupos de poder están vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, eh, hoy deben de estar en una situación de nerviosismo total frente a lo que podría declarar Fito, ¿no? Cuando se descubra estas estructuras criminales y a quienes va a involucrar también, ¿no? Sí, yo creería que de los socios de Fito, los más nerviosos son los ocultos. Los Y dentro de ocultos. los ocultos, los más nerviosos son aquellos que, estando ocultos, la gente cree que son grandes señores de la sociedad y que van a vacacionar a Europa y Estados Unidos. Porque muchos de esos pues puede que no tengan ni visa. Pero esos que sí van a vacacionar a Estados Unidos y Europa deben estar muy preocupados, porque usted comprenderá que en algún momento, porque esto no es de un día para otro, van a ir a Disneylandia y van a terminar en la cárcel. Van a ir a Europa y van a terminar en una cárcel. ¿Por qué? Porque los van a estar esperando, no necesariamente en extradición, los van a esperar que lleguen y le van a decir, tenga la gentileza, queremos conversar con usted. Entonces, sí, una persona que podrá ser muy rústico en muchas cosas, evidentemente es un hombre inteligente, mal utilizada su inteligencia para el crimen, pero no ha podido armar el imperio que él ha armado, si no ha tenido la ayuda de gente, pues obviamente del sistema financiero, del sistema político e incluso empresarial, porque parte del dinero sucio evidentemente siempre se tiene que lavar, y para eso se requieren las empresas formales, no necesariamente propias. Correcto. Solamente para analizar y terminar la conducta de acción y de poder del presidente Daniel Noboa. Ha tomado decisiones y posiciones disruptivas frente a temas que con anterioridad o en otros gobiernos no se tocaban. Era casi prohibido, era casi una herejía tocarlos. Y luego de eso los ha llevado en la vía de consulta previo a la reforma. Por ejemplo, el tema de esta castración química. Bueno, esto se vino hablando desde algún tiempo atrás y no se tomaba una decisión como la que hoy se está tomando. Luego, el tema de las bases militares, que era un tema ideológico, fundamentalmente cuando se creó el gobierno del expresidente Rafael Correa, que también lo ha planteado que está en el proceso de reforma. Financiamiento de los partidos. Antes de hablar de eso, oiga, quítele la plata a los partidos que no lo financia el Estado. Bueno, eso era una herejía, pero hoy está planteado, hoy está en este proceso de reforma. Imponer la prisión preventiva y obligatoria para casos de terrorismo y crimen organizado. ¿No? Declarar un estado de guerra interna. Bueno, estas son posiciones claras de que el ejercicio del poder está en marcha, es decir, se toman decisiones. Y esto va a ir en la línea de consulta, algunos de estos a la consulta popular, dependiendo de cómo se pronuncie la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional. Esta es la vía correcta del ejercicio del poder. ¿Cómo ve usted al presidente ejecutando y planteando estas situaciones para resolver los problemas que muchos gobiernos no lo resuelven, lo dejan ahí flotando? Y yo creo que es lo correcto, pero porque el presidente no es político. Daniel Noboa pudo haber estado 2 años en la Asamblea, pero eso no lo convirtió en político. Y por lo tanto sus decisiones muchas veces no son las del políticamente correcto, sino de las que hay que hacer con el poder. Primero. Segundo, porque él tiene perfectamente claro que él tiene hacia adelante entre un promedio de 4 a 8 años. Claro. Entonces, o toma las decisiones o no dura ni siquiera los primeros 4 años y ya lleva 2. Es decir, tiene una desventaja en términos de que él no puede pedir los 100 días porque ya él tiene pues 18 meses o si no son 20. Entonces, en ese momento y cuando usted se encuentra con la situación que se encuentra, porque este gobierno le ha tocado apagar los incendios, ¿verdad? Que él no, evidentemente no ha creado, ¿verdad? Obviamente tiene que empezar a tomar decisiones fuertes y ejercer el poder de una manera completamente distinta si es que usted quiere mantenerse.
El presidente ha hecho, creo, lo correcto, con sus errores, como todo ser humano, corregibles, sí, perfectibles, evidentemente, que tienen que irse cambiando. Por eso usted me escuchó decir hace un momento, tiene que mejorar su equipo jurídico a nivel de constitucionalidad, de constitucionalismo, porque tiene muchísimos problemas ahí, pero algo está haciendo. Yo no vi a dos presidentes en 6 años y medio hacer lo mismo. Entonces no puedo dejar de rescatar a alguien que en menos de 2 años algo está queriendo hacer, con sus limitaciones en todos los sentidos, pero algo, y eso yo creo que es rescatable. Peor sería decir, bueno, pues que se sienta a lamentar sus desgracias. No está sentado, no se está sentando a lamentar sus desgracias. Está queriendo hacer algo. Al final del camino, por lo menos diremos, bueno, no necesariamente todo fue culpa de él. Se quiso hacer algo y hubo otras cosas que le impidieron hacerlo, pero de eso no se le puede reclamar, pues tiene limitaciones como todo ser humano. Pero yo rescato por lo menos esa voluntad, que hay que incentivarla para que no se apague esa llama y ese ímpetu, ¿verdad? Con las correcciones evidentes que hay que hacer. Correcto. Usted ha dicho no es político. Yo diría ha dejado la agenda partidaria, no, a un lado, y ha puesto la política al servicio del país, tomando estas decisiones. Y eso se refleja en haber logrado, a pesar de tomar medidas fuertes, duras, como usted lo ha planteado, un nivel de gobernabilidad que le ha permitido de alguna manera avanzar en la línea de reformas y de propuestas estructurales de cambio que demanda el país. Eso me parece que es una conducta del poder que no la veíamos hace mucho tiempo, porque todos los gobernantes están pensando en su periodo, en su reelección y no en resolver los problemas que realmente se le presentan en el ejercicio del poder. En efecto así es, y la demostración es el porcentaje con el que ganó la elección o la reelección en el abrumador apoyo que tuvo cuando planteó estos cambios en materia penal en una consulta, el abrumador apoyo que tuvo en el tema de los legisladores que propuso, ¿verdad? En que nadie incendió el país cuando subió 3 puntos el IVA, en nadie incendió el país cuando redujo en parte algo de los subsidios a los combustibles. Entonces la gente sí más o menos tiene claro esto. Y entonces ese respaldo y ese impulso él lo tiene que aprovechar y creo que lo está aprovechando y tiene que mantenerlo para que también asimismo el respaldo de la gente se mantenga. Muy bien. Julio César, muchísimas gracias. Sé que tiene una agenda comprometida. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Tendremos la ustedes. oportunidad posteriormente de seguir conversando.